Bueno, muy bien, señores estudiantes. Vamos a explicar sobre el estado de flujo de efectivo. Recordemos que el estado de flujo de efectivo es un estado mediante el cual se puede observar de dónde se obtuvo los recursos de efectivo y cómo se aplicaron. Lo primero que debemos tener en cuenta es tener a disposición el estado de resultados del último periodo, el balance general comparativo de los dos últimos años, que para nuestro ejemplo es 2007 y 2006. Y una vez de que tengamos estos insumos, iniciamos con el estado de origen y aplicación de fondos. En el estado de origen y aplicación de fondos consiste en tener en cuenta el balance general de dos periodos, 2006-2007 para este caso, y saber si es fuente o si es uso. En el activo, ¿cuándo es fuente? Existe fuente cuando hay disminución del activo, en este caso del activo corriente y no corriente. Por ejemplo, si miramos en cuentas por cobrar, si miramos aquí en cuentas por cobrar, teníamos en el año 2006 920.700 pesos. ¿Qué significa? Que en el 2007 mis clientes únicamente me quedaron adeudando 857.700 pesos. Por lo tanto, hubo un ingreso de 63.000 pesos de pago por parte de los clientes, por eso se llama fuente. En el efectivo hubo aumento, entonces como hubo aumento del activo se llama uso. Teníamos 863.100 en 2006 y terminamos 1.478.700 pesos. Significa que usamos recursos por 615.600 pesos porque hubo aumento del activo. Miremos en inventarios. Teníamos 1.421.100 y terminamos en el 2007 1.486.800 pesos. ¿Qué implica? De que compramos más inventario. Al comprar más inventario, miren, de un año a otro, implica de que se compró más 65.700 pesos, lo que implicó un desembolso de recursos, por eso es uso. Miremos con las inversiones a largo plazo. Teníamos invertido, puede ser en CDTs, en el año 2006 762.300 y terminamos en el último año 321.300 pesos. ¿Qué significa? Que ingresaron recursos. ¿Por qué? Porque hubo disminución del activo. Liquidamos los CDTs y eso generó entrada de dinero por 441.000 pesos. Miremos en terrenos. Teníamos en terrenos 810.000 pesos en el año 2006 y terminamos con 675.000 pesos. Una disminución de terrenos de 135.000 pesos, lo que significó que vendimos un terreno y eso generó entrada de recursos. Y así para todas las cuentas del activo. Miremos con el pasivo. En el pasivo encontramos lo siguiente. Teníamos en el 2006 en cuentas por pagar a proveedores 420.300 pesos. Y en el 2007 terminamos con 391.500 pesos. ¿Qué significó? Que hemos pagado a los proveedores. Porque si debíamos 420.300 y ahora en el 2007 tenemos una deuda con ellos únicamente de 391.500 pesos, significa que sacamos recursos para poder pagar esa deuda. Por lo tanto, eso se llama uso. Aquí lo contrario que el activo. Las disminuciones del pasivo de un periodo a otro generan uso. Y el aumento de pasivos genera fuente. Miremos por ejemplo, el impuesto de renta por pagar. Teníamos en el 2006 causado 75.600 pesos y terminamos en el 2007 con 71.100 pesos. ¿Qué implica? De que disminuyó, o sea, pagamos impuesto al gobierno. ¿Por cuánto pagamos? Por 4.500 pesos. Tuvimos que sacar recursos y eso genera un uso. Miremos un caso de una fuente, por ejemplo, en gastos acumulados por pagar. Teníamos en el 2006 112.500 y ahora 126.500 pesos. Como hubo aumento de pasivos, me genera una fuente. Lo mismo también ocurre para el patrimonio, lo mismo que el pasivo, la misma regla. Teníamos en acciones comunes 3.375.000 pesos y terminamos ahora con acciones comunes de 4.050.000 pesos. ¿Qué significa? Que emití más acciones y al emitir más acciones entró más efectivo. ¿Por cuánto entró más efectivo? Por 675.000
pesos. Miren, por eso es fuente. Y así para las demás cuentas del pasivo. Posteriormente de que elabore el estado de origen y aplicación de recursos, el siguiente paso es diseñar ya el estado de flujo de efectivo. Y el estado de flujo de efectivo se lo va a diseñar por el método directo. ¿En qué consiste el método directo? El método directo tenemos que hablar de tres actividades: de actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiación. Las actividades de operación tienen que ver básicamente con el objeto social de la empresa, o sea, comprar mercancía para vender mercancía, y está muy asociada al estado de resultados. En las actividades de inversión son aquellas inversiones que hacen activos fijos, cuando compra activos fijos o cuando ingresan por venta de activos fijos. También se dice que es una actividad de inversión cuando adquiere acciones o inversiones en el mercado de valores o en el mercado normal, o cuando las vende las inversiones que entra a través de efectivo. Las actividades de financiamiento tienen que ver con cómo financio la entrada de recursos, que puede ser con créditos que yo reciba de los bancos o con mayores emisiones de acciones. Entonces, entendido lo que es actividades de operación, de inversión y de financiamiento, empezamos a desarrollar nuestro ejercicio. Entonces, iniciamos con el efectivo que se recibió por clientes, que es la primera parte de las actividades de operación. Para ello, tenemos que tener claro lo siguiente. Tomo en cuenta las ventas netas, que son 9.900.000, y este 9.900.000 lo obtengo del estado de resultados. Miremoslo. Miren, ventas netas 9.900.000. Más la disminución de cuentas por cobrar, o sea, más las fuentes, ¿no es cierto? Recordemos que las fuentes de ingresos en clientes las tenemos aquí, en el estado de origen y aplicación de recursos. Miren, fuente 63.000 pesos, significa que me pagaron mis clientes 63.000 pesos, menos los incrementos de cuentas por cobrar, o sea, menos los usos. Los usos no tenemos en clientes, cero. Por lo tanto, tenemos en efectivo recibido a clientes 9.963.000 pesos, que es la suma de ventas más lo que recibimos en fuentes de clientes. Entonces tenemos la primera parte, 9.963.000 pesos. Posterior a esto, tenemos que analizar el pago a proveedores. Para analizar el pago a proveedores, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Tomo en cuenta el costo de la mercancía vendida, que son 6.390.000. ¿De dónde yo obtengo los 6.390.000? Los 6.390.000 pesos se obtienen del estado de resultados. Miremoslo. Miren, 6.390.000. A los 6.390.000 pesos, que es el costo de ventas, le sumo más el aumento de inventarios, que son 65.700 pesos, miremos que esto lo obtenemos del estado de origen y aplicación de recursos. Miren que hubo un uso, 65.700 pesos, y tengo en cuenta la disminución de cuentas por pagar, que son 28.800 pesos. O sea, aquí le sumo el aumento, que esto viene a ser la compra de nuevo inventario, ¿cierto? Y los 28.800 pesos, que es lo de cuentas por pagar, está aquí, que es el uso, 28.800 pesos. O sea, saqué recursos. Miren, aquí está. Entonces vamos a hacer las operaciones.
Entonces serían 6.390.000 más 65.700 pesos igual hasta 6.455.000 más la disminución de cuentas por pagar, que serían 28.800 pesos igual me daría 6.484.500 pesos. Que eso lo quería en pagos a proveedores, que sería lo que se pagó en efectivo, 6.484.500 pesos. Miramos los gastos anticipados y acumulados por pagar, que dice que son 1.753.920. Miremos cómo salen. Entonces los gastos por pagar se los obtiene del estado de resultados. Dice gastos de operación que no incluyen ni depreciación ni amortización, porque eso no son dineros que sacamos en efectivo. ¿Y eso de dónde lo obtenemos? Del estado de resultados. Miremoslo. Miren, otros gastos de operación, 1.764.000 pesos. ¿Listo? Más el aumento en gastos pagados por anticipado, que son 3.420, y esos 3.420 nacen del estado de origen y aplicación de recursos. Miren, 3.420, aumento de gastos pagados por anticipado. Disminución en gastos pagados por anticipado sería restarlo, pero aquí no hubo disminución, o sea, allá hubo aumento. Aumento de gastos acumulados por pagar. Los gastos acumulados por pagar, que son 13.500 pesos, también obtenemos del estado de origen y aplicación de recursos, que está en el pasivo. Entonces, miren, estuvo fuente 13.500 pesos. Y un pago en efectivo de gastos de 1.753.900 pesos de gastos de operación. Entonces, todos los gastos de operación que generó la empresa se pagaron en efectivo, 1.753.920 pesos. Entonces, vamos a comprobarlo. Entonces tenemos 1.764.000 más 3.420, hasta ahí me daría 1.767.420, y resto el aumento del pasivo en gastos acumulados por pagar, que son menos 13.500 pesos. Miren. Me daría 1.753.920 pesos, que sería lo que hemos pagado en todos los gastos en efectivo durante el año. Lo que está aquí. Vamos con el impuesto de renta y complementarios. En el impuesto de renta y complementarios tenemos lo siguiente. Son 78.000 pesos. ¿Cómo salen los 78.000 pesos? Pues voy al estado de origen y aplicación de recursos. ¿Sí? Teníamos en el 2006 75.600 y terminamos 71.100, significa que hubo un uso de 4.500 pesos.
Miremos estado de resultados. ¿Dónde está el estado de resultados? Miren, tenemos 405.450 de impuesto de renta. Impuesto de renta por pagar, aquí está. Son el estado de resultados, perdón. Estado de resultados. Son unos 78.000 pesos. Entonces, como habíamos comentado, se parte del impuesto de renta del estado de resultados, que son 405.450, que es el valor que se encuentra en el estado de resultados obtenido en el impuesto de renta. Miren, 405.450. Le sumo la diferencia del impuesto de renta por pagar del año 2006 y 2007, que esa diferencia de impuesto de renta y complementario está en el estado de origen y aplicación de recursos, que es 4.500 pesos. Y la diferencia me da el impuesto de renta efectivamente cancelado, que serían 409.950 pesos, que es lo que aparece aquí en el estado de flujo de efectivo, que son 409.950 pesos. Listo. ¿Qué procedemos luego? Pues ya que tenemos la parte de actividades de operación, lo que debemos continuar es elaborar el flujo neto de actividades de operación. Entonces, ¿cómo obtengo el flujo neto de actividades de operación? Tomo los 9.963.000 pesos y a este efectivo recibido le resto los pagos efectivos a proveedores, que son 6.484.500. Le resto los gastos anticipados y acumulados por pagar, que equivale a 1.753.920. El pago de intereses 78.000 pesos y el pago del impuesto de renta, que son 409.950. Todo esto a restar, todo esto me suma 8.726.370. si yo sumo todos estos valores, estos tres, me daría 8.726.370. Si a los 9.963.000 le resto 8.726.370, que son los pagos, me daría el flujo neto de actividades de operación, que sería 1.236.630. En cuanto al flujo de actividades de inversión, entonces tenemos en nuestro estado de origen y aplicación de recursos, que en terrenos se vendió un terreno en 135.000 pesos. Pero ¿por qué entra 150.000? Si miramos en el estado de resultados, hay una ganancia por venta de terreno. O sea que el terreno, contablemente costaba 135.000, pero realmente lo que generó entrada en efectivo fue 150.000. Porque recordemos que cuando yo vendo un activo fijo, acredito el costo 135.000, débito caja 150.000 y la diferencia va como ganancia por venta de terreno, que son los 15.000 que está figurando en el estado de resultados. Entonces lo que realmente entró en efectivo son 150.000 pesos. O sea, los 135.000 como fuente más los 15.000 de la ganancia por venta de terreno. Listo. En inversiones, entonces miremos qué pasó en inversiones. En inversiones pasó algo similar. Si miramos en el estado de origen y aplicación de recursos, tenemos en inversiones que generó una fuente de 441.000 pesos. O sea, hubo un ingreso. O sea, se vendieron unas acciones que contablemente estaban valoradas en 441.000 pesos. Pero si miramos el estado de resultados, miramos que tenemos
ganancia por venta de inversiones, 99.000 pesos. Si a los 441.000 pesos le sumo los 99.000 pesos, me resulta que realmente lo que ingresó por venta de inversiones no son 441.000, sino que vendría a ser 540.000 pesos. En construcciones de edificios, hemos desembolsado 1.035.000. ¿De dónde sale este valor? Otra vez me regreso al estado de origen y aplicación de recursos. Mírenlo. Edificios, 1.035.000 pesos. Hubo desembolsos en mantenimientos o mejoras que se hizo al edificio, que sería 1.035.000. Entonces el flujo neto de actividades de inversión va a ser igual a sumar 150.000 más 540.000 menos 1.035.000. Esto me daría en negativo un flujo neto de 345.000 pesos. Miremos con las actividades de financiamiento. Documentos de hipoteca, o sea, nosotros recibimos un crédito por 360.000 pesos. ¿De dónde obtenemos esta información? Del estado de origen y aplicación de recursos. Nos regresamos a nuestro estado de origen y aplicación de recursos y miramos que tenemos documentos por pagar. O sea, en el banco en el año anterior no debíamos nada y ahora debemos 360.000 pesos. Significa que entraron recursos por 360.000 pesos. Dividendos en efectivo, o sea, el pago de dividendos. ¿Cómo obtenemos los 636.030 pesos? Miremoslo. Mire, teníamos unos dividendos iniciales por pagar de 90.000 pesos. ¿De dónde obtenemos este valor? Vamos al estado de origen y aplicación de recursos. Miren, 90.000 pesos en el año 2006 teníamos por pagar, más dividendos declarados, que son 672.030. Estos dividendos declarados son los dividendos que la empresa declara para poder pagar. Dice que aquí viene información adicional. Como se indica en información adicional, se declaran dividendos por 672.030, o sea que están pendientes por pagar, pero que vamos a pagarlos. Entonces yo sumo a los dividendos del año anterior más los declarados de este año, que son 672.030, que tenemos que pagarlos, y le resto el saldo final de dividendos por pagar, que lo obtengo del estado de origen y aplicación de recursos, que son 126.000 pesos. Mírenlo aquí. Me daría el total de dividendos pagados, que serían 636.030 pesos, que es lo que está aquí. Entonces sumo 360.000 pesos menos 636.030, me daría un flujo neto de financiamiento 276.030 pesos. Negativo, que hubo desembolsos. Ahora sí obtenemos el aumento o disminución del efectivo. ¿Qué es lo que hago? Entonces hacemos una operación. Tomo las actividades de operación, que fue 1.236.630, que es lo que está aquí. Le resto, porque es negativo, las actividades de inversión, que son 345.000. Y le resto las actividades de financiación, que fueron 276.030. Me daría 615.600 pesos, que es el aumento del efectivo. ¿Por qué? Porque este valor es positivo, es mayor que la suma de los dos, por lo tanto me daría un aumento del efectivo. Miremos el efectivo de principio de año. ¿De dónde obtengo estos 863.100 pesos? Pues del balance del año anterior. Miren, del año anterior teníamos de efectivo 863.100 pesos y lo sumo al aumento del efectivo. Entonces me daría el efectivo al final del año de 1.478.700 pesos,
que se tiene que coincidir exactamente igual con el efectivo del último año, o sea, del 2007. Miremoslo. Debe estar en el balance del año 2007, que sería 1.478.700 pesos. Miren. Y ahí terminamos el estado de flujo por método directo. Espero que les haya quedado muy claro y que les sirva muchísimo este video para poder aprender cómo diseñar un estado de flujo de efectivo de una manera mucho más sencilla. Gracias. Bueno, muy bien, señores estudiantes, vamos a explicar sobre el estado de flujo de efectivo. Recordemos que el estado de flujo de efectivo es un estado mediante el cual se puede observar de dónde se obtuvo los recursos de efectivo y cómo se aplicaron. Lo primero que debemos tener en cuenta es tener a disposición el estado de resultados del último periodo, el balance general comparativo de los dos últimos años, que para nuestro ejemplo es 2007 y 2006. Y una vez de que tengamos estos insumos, iniciamos con el estado de origen y aplicación de fondos. En el estado de origen y aplicación de fondos consiste en tener en cuenta el balance general de dos periodos, 2006-2007 para este caso, y saber si es fuente o si es uso. En el activo, ¿cuándo es fuente? Existe fuente cuando hay disminución del activo, en este caso del activo corriente y no corriente. Por ejemplo, si miramos en cuentas por cobrar, si miramos aquí en cuentas por cobrar, teníamos en el año 2006 920.700 pesos. ¿Qué significa? Que en el 2007 mis clientes únicamente me quedaron adeudando 857.700 pesos. Por lo tanto, hubo un ingreso de 63.000 pesos de pago por parte de los clientes, por eso se llama fuente. En el efectivo hubo aumento, entonces como hubo aumento del activo se llama uso. Teníamos 863.100 en 2006 y terminamos 1.478.700 pesos. Significa que usamos recursos por 615.600 pesos porque hubo aumento del activo. Miremos en inventarios. Teníamos 1.421.100 y terminamos en el 2007 1.486.800 pesos. ¿Qué implica? De que compramos más inventario. Al comprar más inventario, miren, de un año a otro, implica de que se compró más 65.700 pesos, lo que implicó un desembolso de recursos, por eso es uso. Miremos con las inversiones a largo plazo. Teníamos invertido, puede ser en CDTs, en el año 2006 762.300 y terminamos en el último año 321.300 pesos. ¿Qué significa? Que ingresaron recursos. ¿Por qué? Porque hubo disminución del activo. Liquidamos los CDTs y eso generó entrada de dinero por 441.000 pesos. Miremos en terrenos. Teníamos en terrenos 810.000 pesos en el año 2006 y terminamos con 675.000 pesos. Una disminución de terrenos de 135.000 pesos, lo que significó que vendimos un terreno y eso generó entrada de recursos. Y así para todas las cuentas del activo. Miremos con el pasivo. En el pasivo encontramos lo siguiente. Teníamos en el 2006 en cuentas por pagar a proveedores 420.300 pesos. Y en el 2007 terminamos con 391.500 pesos. ¿Qué significó? Que hemos pagado a los proveedores. Porque si debíamos 420.300 y ahora en el 2007 tenemos una deuda con ellos únicamente de 391.500 pesos, significa que sacamos recursos para poder pagar esa deuda. Por lo tanto, eso se llama uso. Aquí lo contrario que el activo. Las disminuciones del pasivo de un periodo a otro generan uso. Y el aumento de pasivos genera fuente. Miremos por ejemplo, el impuesto de renta por pagar. Teníamos en el 2006 causado 75.600 pesos y terminamos en el 2007 con 71.100 pesos. ¿Qué implica? De que disminuyó, o sea, pagamos impuesto al gobierno. ¿Por cuánto pagamos? Por 4.500 pesos. Tuvimos que sacar recursos y eso genera un uso. Miremos un caso de una fuente, por ejemplo, en gastos acumulados por pagar.
Teníamos en el 2006 112.500 y ahora 126.500 pesos. Como aumento de pasivos me genera una fuente. Lo mismo también ocurre para el patrimonio, lo mismo que el pasivo, la misma regla. Teníamos en acciones comunes 3.375.000 pesos y terminamos ahora con acciones comunes de 4.050.000 pesos, que significa que emití más acciones y al emitir más acciones entró más efectivo. ¿Por cuánto entró más efectivo? Por 675.000 pesos. Miren, por eso es fuente. Y así para las demás cuentas del pasivo. Posteriormente de que elabore el estado de origen y aplicación de recursos, el siguiente paso es diseñar ya el estado de flujo de efectivo. Y el estado de flujo de efectivo se lo va a diseñar por el método directo. ¿En qué consiste el método directo? El método directo tenemos que hablar de tres actividades: de actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiación. Las actividades de operación tienen que ver básicamente con el objeto social de la empresa, o sea, comprar mercancía para vender mercancía, y está muy asociada al estado de resultados. En las actividades de inversión son aquellas inversiones que hacen activos fijos, cuando compra activos fijos o cuando ingresan por venta de activos fijos. También se dice que es una actividad de inversión cuando adquiere acciones o inversiones en el mercado de valores o en el mercado normal, o cuando las vende las inversiones que entra a través de efectivo. Y las actividades de financiamiento tienen que ver con cómo financio la entrada de recursos, que puede ser con créditos que yo reciba de los bancos o con mayores emisiones de acciones. Entonces, entendido lo que es actividades de operación, de inversión y de financiamiento, empezamos a desarrollar nuestro ejercicio. Entonces, iniciamos con el efectivo que se recibió por clientes, que es la primera parte de las actividades de operación. Para ello, tenemos que tener claro lo siguiente. Tomo en cuenta las ventas netas, que son 9.900.000, y este 9.900.000 lo obtengo del estado de resultados. Miremoslo. Miren, ventas netas 9.900.000. Más la disminución de cuentas por cobrar, o sea, más las fuentes, ¿no es cierto? Recordemos que las fuentes de ingresos en clientes las tenemos aquí, en el estado de origen y aplicación de recursos. Miren, fuente 63.000 pesos, significa que me pagaron mis clientes 63.000 pesos, menos los incrementos de cuentas por cobrar, o sea, menos los usos. Los usos no tenemos en clientes, cero. Por lo tanto, tenemos en efectivo recibido a clientes 9.963.000 pesos, que es la suma de ventas más lo que recibimos en fuentes de clientes. Entonces tenemos la primera parte, 9.963.000 pesos. Posterior a esto, tenemos que analizar el pago a proveedores. Para analizar el pago a proveedores, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Tomo en cuenta el costo de la mercancía vendida, que son 6.390.000. ¿De dónde yo obtengo los 6.390.000? Los 6.390.000 pesos se obtienen del estado de resultados. Miremoslo. Miren, 6.390.000. A los 6.390.000 pesos, que es el costo de ventas, le sumo más el aumento de inventarios, que son 65.700 pesos, miremos que esto lo obtenemos del estado de origen y aplicación de recursos. Miren que hubo un uso, 65.700 pesos, y tengo en cuenta la disminución de cuentas por pagar, que son 28.800 pesos. O sea, aquí le sumo el aumento, que esto viene a ser la compra de nuevo inventario, ¿cierto?
y los 28.800 pesos que es lo de cuentas por pagar. Está aquí, que es el uso, 28.800 pesos, a saque recursos. Miren, aquí está. Entonces vamos a hacer las operaciones. Entonces serían 6.390.000 más 65.700 pesos igual hasta 6.455.000 más la disminución de cuentas por pagar, que serían 28.800 pesos, igual me daría 6.484.500 pesos. Que eso lo quería en pagos a proveedores, que sería lo que se pagó en efectivo, 6.484.500 pesos. Miramos los gastos anticipados y acumulados por pagar, que dice que son 1.753.920. Miremos cómo salen. Entonces los gastos por pagar se los obtiene del estado de resultados. Dice gastos de operación, que no incluye ni depreciación ni amortización, porque eso no son dineros que sacamos en el efectivo. ¿Y eso de dónde lo obtenemos? Del estado de resultados. Miremoslo. Miren, otros gastos de operación, 1.764.000 pesos. ¿Listo? Más el aumento en gastos pagados por anticipado, que son 3.420, y esos 3.420 nacen del estado de origen y aplicación de recursos. Miren, 3.420, aumento de gastos pagados por anticipado. Disminución en gastos pagados por anticipado sería restarlo, pero aquí no hubo disminución, o sea, allá hubo aumento. Aumento de gastos acumulados por pagar. Los gastos acumulados por pagar, que son 13.500 pesos, también obtenemos del estado de origen y aplicación de recursos, que está en el pasivo. Entonces, miren, estuvo fuente 13.500 pesos. Y un pago en efectivo de gastos de 1.753.900 pesos de gastos de operación. Entonces todos los gastos de operación que generó la empresa se pagaron en efectivo, 1.753.920 pesos. Entonces vamos a comprobarlo. Entonces tenemos 1.764.000 más 3.420, hasta ahí me daría 1.767.420, y resto el aumento del pasivo en gastos acumulados por pagar, que son menos 13.500 pesos. Miren. Me daría 1.753.920 pesos, que sería lo que hemos pagado en todos los gastos en efectivo durante el año, lo que está aquí. Vamos con el impuesto de renta y complementarios. En el impuesto de renta y complementarios tenemos lo siguiente. Son 78.000 pesos.
¿Cómo salen los 78.000 pesos? Pues voy al estado de origen y aplicación de recursos. ¿Sí? Teníamos en el 2006 75.600 y terminamos 71.100, significa que hubo un uso de 4.500 pesos. Miremos estado de resultados. ¿Dónde está el estado de resultados? Miren, tenemos 405.450 de impuesto de renta. Impuesto de renta por pagar. Aquí está. Son el estado de resultados, perdón. Estado de resultados. Son los 78.000 pesos. Entonces, como habíamos comentado, se parte del impuesto de renta del estado de resultados, que son 405.450, que es el valor que se encuentra en el estado de resultados obtenido en el impuesto de renta. Miren, 405.450. Le sumo la diferencia del impuesto de renta por pagar del año 2006 y 2007, que esa diferencia de impuesto de renta y complementario está en el estado de origen y aplicación de recursos, que es 4.500 pesos. Y la diferencia me da el impuesto de renta efectivamente cancelado, que serían 409.950 pesos, que es lo que aparece aquí en el estado de flujo de efectivo, que son 409.950 pesos. Listo. ¿Qué procedemos luego? Pues ya que tenemos la parte de actividades de operación, lo que debemos continuar es elaborar el flujo neto de actividades de operación. Entonces, ¿cómo obtengo el flujo neto de actividades de operación? Tomo los 9.963.000 pesos y a este efectivo recibido le resto los pagos efectivos a proveedores, que son 6.484.500. Le resto los gastos anticipados y acumulados por pagar, que equivale a 1.753.920. El pago de intereses 78.000 pesos y el pago del impuesto de renta, que son 409.950. Todo esto a restar, todo esto me suma 8.726.370. si yo sumo todos estos valores, estos tres, me daría 8.726.370. Si a los 9.963.000 le resto 8.726.370, que son los pagos, me daría el flujo neto de actividades de operación, que sería 1.236.630. En cuanto al flujo de actividades de inversión, entonces tenemos
en nuestro estado de origen y aplicación de recursos, que en terrenos se vendió un terreno en 135.000 pesos. Pero ¿por qué entra 150.000? Si miramos en el estado de resultados, hay una ganancia por venta de terreno. O sea que el terreno, o sea, contablemente costaba 135.000, pero realmente lo que generó entrada en efectivo fue 150.000. Porque recordemos que cuando yo vendo un activo fijo, acredito el costo 135.000, débito caja 150.000 y la diferencia va como ganancia por venta de terreno, que son los 15.000 que está figurando en el estado de resultados. Entonces lo que realmente entró en efectivo son 150.000 pesos. O sea, los 135.000 como fuente más los 15.000 de la ganancia por venta de terreno. Listo. En inversiones, entonces miremos qué pasó en inversiones. En inversiones pasó algo similar. Si miramos en el estado de origen y aplicación de recursos, tenemos en inversiones que generó una fuente de 441.000 pesos. O sea, hubo un ingreso. O sea, se vendieron unas acciones que contablemente estaban valoradas en 441.000 pesos. Pero si miramos el estado de resultados, miramos que tenemos ganancia por venta de inversiones, 99.000 pesos. Si a los 441.000 pesos le sumo los 99.000 pesos, me resulta que realmente lo que ingresó por venta de inversiones no son 441.000, sino que vendría a ser 540.000 pesos. En construcciones de edificios, hemos desembolsado 1.035.000. ¿De dónde sale este valor? Otra vez me regreso al estado de origen y aplicación de recursos. Mírenlo. Edificios, 1.035.000 pesos. Se hubo desembolsos en mantenimientos o mejoras que se hizo al edificio, que sería 1.035.000. Entonces el flujo neto de actividades de inversión va a ser igual a sumar 150.000 más 540.000 menos 1.035.000. Esto me daría en negativo un flujo neto de 345.000 pesos. Miremos con las actividades de financiamiento. Documentos de hipoteca, o sea, nosotros recibimos un crédito por 360.000 pesos. ¿De dónde obtenemos esta información? Del estado de origen y aplicación de recursos. Nos regresamos a nuestro estado de origen y aplicación de recursos y miramos que tenemos documentos por pagar. O sea, en el banco en el año anterior no debíamos nada y ahora debemos 360.000 pesos. Significa que entraron recursos por 360.000 pesos. Dividendos en efectivo, o sea, el pago de dividendos. ¿Cómo obtenemos los 636.030 pesos? Miremoslo. Mire, teníamos unos dividendos iniciales por pagar de 90.000 pesos. ¿De dónde obtenemos este valor? Vamos al estado de origen y aplicación de recursos. Miren, 90.000 pesos en el año 2006 teníamos por pagar, más dividendos declarados, que son 672.030. Estos dividendos declarados son los dividendos que la empresa declara para poder pagar. Dice que aquí hay una información adicional. Como se indica en la información adicional, se declaran dividendos por 672.030, o sea que están pendientes por pagar, pero que vamos a pagarlos. Entonces yo sumo a los dividendos del año anterior más los declarados de este año, que son 672.030, que tenemos que pagarlos, y le resto el saldo final de dividendos por pagar, que lo obtengo del estado de origen y aplicación de recursos, que son 126.000 pesos. Mírenlo aquí.
me daría el total de dividendos pagados, que serían 636.030 pesos, que es lo que está aquí. Entonces sumo 360.000 pesos menos 636.030, me daría un flujo neto de financiamiento 276.030 pesos. Negativo, porque hubo desembolsos. Ahora sí obtenemos el aumento o disminución del efectivo. ¿Qué es lo que hago? Entonces hacemos una operación. Tomo las actividades de operación, que fue 1.236.630, que es lo que está aquí. Le resto, porque es negativo, las actividades de inversión, que son 345.000, y le resto las actividades de financiación, que fueron 276.030. Me daría 615.600 pesos, que es el aumento del efectivo. ¿Por qué? Porque este valor es positivo, es mayor que la suma de los dos, por lo tanto me daría un aumento del efectivo. Miremos el efectivo de principio de año. ¿De dónde obtengo estos 863.100 pesos? Pues del balance del año anterior. Miren, del año anterior teníamos de efectivo 863.100 pesos, y lo sumo al aumento del efectivo. Entonces me daría el efectivo al final del año de 1.478.700 pesos, que se tiene que coincidir exactamente igual con el efectivo del último año, o sea, del 2007. Miremoslo. Debe estar en el balance del año 2007, que sería 1.478.700 pesos. Miren. Y ahí terminamos el estado de flujo por método directo. Espero que les haya quedado muy claro y que les sirva muchísimo este video para poder aprender cómo diseñar un estado de flujo de efectivo de una manera mucho más sencilla. Gracias. Bueno, muy bien, señores estudiantes, vamos a explicar sobre el estado de flujo de efectivo. Recordemos que el estado de flujo de efectivo es un estado mediante el cual se puede observar de dónde se obtuvo los recursos de efectivo y cómo se aplicaron. Lo primero que debemos tener en cuenta es tener a disposición el estado de resultados del último periodo, el balance general comparativo de los dos últimos años, que para nuestro ejemplo es 2007 y 2006. Y una vez de que tengamos estos insumos, iniciamos con el estado de origen y aplicación de fondos. En el estado de origen y aplicación de fondos consiste en tener en cuenta el balance general de dos periodos, 2006-2007 para este caso, y saber si es fuente o si es uso. En el activo, ¿cuándo es fuente? Existe fuente cuando hay disminución del activo, en este caso del activo corriente y no corriente. Por ejemplo, si miramos en cuentas por cobrar, si miramos aquí en cuentas por cobrar, teníamos en el año 2006 920.700 pesos. ¿Qué significa? Que en el 2007 mis clientes únicamente me quedaron adeudando 857.700 pesos. Por lo tanto, hubo un ingreso de 63.000 pesos de pago por parte de los clientes, por eso se llama fuente. En el efectivo hubo aumento, entonces como hubo aumento del activo se llama uso. Teníamos 863.100 en 2006 y terminamos 1.478.700 pesos. Significa que usamos recursos por 615.600 pesos porque hubo aumento del activo. Miremos en inventarios. Teníamos 1.421.100 y terminamos en el 2007 1.486.800 pesos. ¿Qué implica? De que compramos más inventario. Al comprar más inventario, miren, de un año a otro, implica de que se compró más 65.700 pesos, lo que implicó un desembolso de recursos, por eso es uso. Miremos con las inversiones a largo plazo. Teníamos invertido, puede ser en CDTs, en el año 2006 762.300 y terminamos en el último año 321.300 pesos. ¿Qué significa? Que ingresaron recursos. ¿Por qué? Porque hubo disminución del activo.
liquidamos los CDTs y eso generó entrada de dinero por 441.000 pesos. Miremos en terrenos. Teníamos en terrenos 810.000 pesos en el año 2006 y terminamos con 675.000 pesos, una disminución de terrenos de 135.000 pesos, lo que significó que vendimos un terreno y eso generó entrada de recursos. Y así para todas las cuentas del activo. Miremos con el pasivo. En el pasivo encontramos lo siguiente. Teníamos en el 2006 en cuentas por pagar a proveedores 420.300 pesos y en el 2007 terminamos con 391.500 pesos. ¿Qué significó? Que hemos pagado a los proveedores, porque si debíamos 420.300 y ahora en el 2007 tenemos una deuda con ellos únicamente de 391.500 pesos, significa que sacamos recursos para poder pagar esa deuda. Por lo tanto, eso se llama uso. Aquí lo contrario que el activo. Las disminuciones del pasivo de un periodo a otro generan uso y el aumento de pasivos genera fuente. Miremos por ejemplo, el impuesto de renta por pagar. Teníamos en el 2006 causado 75.600 pesos y terminamos en el 2007 con 71.100 pesos, que implica de que disminuyó, o sea, pagamos impuesto al gobierno. ¿Por cuánto pagamos? Por 4.500 pesos. Tuvimos que sacar recursos y eso genera un uso. Miremos un caso de una fuente, por ejemplo, en gastos acumulados por pagar. Teníamos en el 2006 112.500 y ahora 126.500 pesos. Como aumento de pasivos me genera una fuente. Lo mismo también ocurre para el patrimonio, lo mismo que el pasivo, la misma regla. Teníamos en acciones comunes 3.375.000 pesos y terminamos ahora con acciones comunes de 4.050.000 pesos, que significa que emití más acciones y al emitir más acciones entró más efectivo. ¿Por cuánto entró más efectivo? Por 675.000 pesos. Miren, por eso es fuente. Y así para las demás cuentas del pasivo. Posteriormente de que elabore el estado de origen y aplicación de recursos, el siguiente paso es diseñar ya el estado de flujo de efectivo. Y el estado de flujo de efectivo se lo va a diseñar por el método directo. ¿En qué consiste el método directo? El método directo tenemos que hablar de tres actividades: de actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiación. Las actividades de operación tienen que ver básicamente con el objeto social de la empresa, o sea, comprar mercancía para vender mercancía, y está muy asociada al estado de resultados. En las actividades de inversión son aquellas inversiones que hacen activos fijos, cuando compra activos fijos o cuando ingresan por venta de activos fijos. También se dice que es una actividad de inversión cuando adquiere acciones o inversiones en el mercado de valores o en el mercado normal, o cuando las vende las inversiones, que entra de efectivo. Las actividades de financiamiento tienen que ver con cómo financio la entrada de recursos, que puede ser con créditos que yo reciba de los bancos o con mayores emisiones de acciones. Entonces, entendido lo que es actividades de operación, de inversión y de financiamiento, empezamos a desarrollar nuestro ejercicio. Entonces, iniciamos con el efectivo que se recibió por clientes, que es la primera parte de las actividades de operación. Para ello, tenemos que tener claro lo siguiente. Tomo en cuenta las ventas netas, que son 9.900.000, y este 9.900.000 lo obtengo del estado de resultados. Miremoslo. Miren, ventas netas 9.900.000. Más la disminución de cuentas por cobrar, o sea, más las fuentes, ¿no es cierto? Recordemos que las fuentes de ingresos en clientes las tenemos aquí, en el estado de origen y aplicación de recursos. Miren, fuente 63.000 pesos, significa que me pagaron mis clientes 63.000 pesos, menos los incrementos de cuentas por cobrar, o sea, menos los usos. Los usos no tenemos en clientes, cero. Por lo tanto, tenemos en efectivo recibido a clientes
9.963.000 pesos, que es la suma de ventas más lo que recibimos en fuentes de clientes. Entonces tenemos la primera parte, 9.963.000 pesos. Posterior a esto, tenemos que analizar el pago a proveedores. Para analizar el pago a proveedores, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Tomo en cuenta el costo de la mercancía vendida, que son 6.390.000. ¿De dónde yo obtengo los 6.390.000? Los 6.390.000 pesos se obtienen del estado de resultados. Miremoslo. Miren, 6.390.000. A los 6.390.000 pesos, que es el costo de ventas, le sumo más el aumento de inventarios, que son 65.700 pesos, miremos que esto lo obtenemos del estado de origen y aplicación de recursos. Miren que hubo un uso, 65.700 pesos, y tengo en cuenta la disminución de cuentas por pagar, que son 28.800 pesos. O sea, aquí le sumo el aumento, que esto viene a ser la compra de nuevo inventario, ¿cierto? Y los 28.800 pesos, que es lo de cuentas por pagar, está aquí, que es el uso, 28.800 pesos. O sea, saqué recursos. Miren, aquí está. Entonces vamos a hacer las operaciones. Entonces serían 6.390.000 más 65.700 pesos igual hasta 6.455.000 más la disminución de cuentas por pagar, que serían 28.800 pesos, igual me daría 6.484.500 pesos. Que eso lo quería en pagos a proveedores, que sería lo que se pagó en efectivo, 6.484.500 pesos. Miramos los gastos anticipados y acumulados por pagar, que dice que son 1.753.920. Miremos cómo salen. Entonces los gastos por pagar se los obtiene del estado de resultados. Dice gastos de operación, que no incluye ni depreciación ni amortización, porque eso no son dineros que sacamos en el efectivo. ¿Y eso de dónde lo obtenemos? Del estado de resultados. Miremoslo. Miren, otros gastos de operación, 1.764.000 pesos. ¿Listo? Más el aumento en gastos pagados por anticipado, que son 3.420, y esos 3.420 nacen del estado de origen y aplicación de recursos. Miren, 3.420, aumento de gastos pagados por anticipado. Disminución en gastos pagados por anticipado sería restarlo, pero aquí no hubo disminución, o sea, allá hubo aumento. Aumento de gastos acumulados por pagar. Los gastos acumulados por pagar, que son 13.500 pesos, también obtenemos del estado de origen y aplicación de recursos, que está en el pasivo. Entonces, miren, estuvo fuente 13.500
pesos. Y un pago en efectivo de gastos de 1.753.900 pesos de gastos de operación. Entonces, todos los gastos de operación que generó la empresa se pagaron en efectivo 1.753.920 pesos. Entonces, vamos a comprobarlo. Entonces tenemos 1.764.000 más 3.420, hasta ahí me daría 1.767.420 y resto el aumento del pasivo en gastos acumulados por pagar, que son menos 13.500 pesos. Miren. Me daría 1.753.920 pesos, que sería lo que hemos pagado en todos los gastos en efectivo durante el año. Lo que está aquí. Vamos con el impuesto de renta y complementarios. En el impuesto de renta y complementarios tenemos lo siguiente. Son 78.000 pesos. ¿Cómo salen los 78.000 pesos? Pues voy al estado de origen y aplicación de recursos. ¿Sí? Teníamos en el 2006 75.600 y terminamos 71.100, significa que hubo un uso de 4.500 pesos. Miremos estado de resultados. ¿Dónde está el estado de resultados? Miren, tenemos 405.450 de impuesto de renta. Impuesto de renta por pagar. Aquí está. Son el estado de resultados, perdón. Estado de resultados. Son unos 78.000 pesos. Entonces, como habíamos comentado, se parte del impuesto de renta del estado de resultados, que son 405.450, que es el valor que se encuentra en el estado de resultados obtenido en el impuesto de renta. Miren, 405.450. Le sumo la diferencia del impuesto de renta por pagar del año 2006 y 2007, que esa diferencia de impuesto de renta y complementario está en el estado de origen y aplicación de recursos, que es 4.500 pesos. Y la diferencia me da
el impuesto de renta efectivamente cancelado, que serían 409.950 pesos, que es lo que aparece aquí en el estado de flujo de efectivo, que son 409.950 pesos. Listo. ¿Qué procedemos luego? Pues ya que tenemos la parte de actividades de operación, lo que debemos continuar es elaborar el flujo neto de actividades de operación. Entonces, ¿cómo obtengo el flujo neto de actividades de operación? Tomo los 9.963.000 pesos y a este efectivo recibido le resto los pagos efectivos a proveedores, que son 6.484.500. Le resto los gastos anticipados y acumulados por pagar, que equivale a 1.753.920. El pago de intereses 78.000 pesos y el pago del impuesto de renta, que son 409.950. Todo esto a restar, todo esto me suma 8.726.370. si yo sumo todos estos valores, estos tres, me daría 8.726.370. Si a los 9.963.000 le resto 8.726.370, que son los pagos, me daría el flujo neto de actividades de operación, que sería 1.236.630. En cuanto al flujo de actividades de inversión, entonces tenemos en nuestro estado de origen y aplicación de recursos, que en terrenos se vendió un terreno en 135.000 pesos. Pero ¿por qué entra 150.000? Si miramos en el estado de resultados, hay una ganancia por venta de terreno. O sea que el terreno, contablemente costaba 135.000, pero realmente lo que generó entrada en efectivo fue 150.000. Porque recordemos que cuando yo vendo un activo fijo, acredito el costo 135.000, débito caja 150.000 y la diferencia va como ganancia por venta de terreno, que son los 15.000 que está figurando en el estado de resultados. Entonces lo que realmente entró en efectivo son 150.000 pesos. O sea, los 135.000 como fuente más los 15.000 de la ganancia por venta de terreno. Listo. En inversiones, entonces miremos qué pasó en inversiones. En inversiones pasó algo similar. Si miramos en el estado de origen y aplicación de recursos, tenemos en inversiones que generó una fuente de 441.000 pesos. O sea, hubo un ingreso. O sea, se vendieron unas acciones que contablemente estaban valoradas en 441.000 pesos. Pero si miramos el estado de resultados, miramos que tenemos ganancia por venta de inversiones, 99.000 pesos. Si a los 441.000 pesos le sumo los 99.000 pesos, me resulta que realmente lo que ingresó por venta de inversiones no son 441.000, sino que vendría a ser 540.000 pesos. En construcciones de edificios, hemos desembolsado 1.035.000. ¿De dónde sale este valor? Otra vez me regreso al estado de origen y aplicación de recursos. Mírenlo. Edificios, 1.035.000 pesos. Hubo desembolsos en mantenimientos o mejoras que se hizo al edificio, que sería 1.035.000. Entonces el flujo neto de actividades de inversión va a ser igual a sumar 150.000 más 540.000 menos 1.035.000. Esto me daría en negativo un flujo neto de 345.000 pesos. Miremos con las actividades de financiamiento. Documentos de hipoteca, o sea, nosotros recibimos un crédito por 360.000 pesos. ¿De dónde obtenemos esta información? Del estado de origen y aplicación de recursos. Nos regresamos a nuestro estado de origen y aplicación de recursos y miramos que tenemos documentos por pagar,
sea, en el banco en el año anterior no debíamos nada y ahora debemos 360.000 pesos. Significa que entraron recursos por 360.000 pesos. Dividendos en efectivo, o sea, el pago de dividendos. ¿Cómo obtenemos los 636.030 pesos? Miremoslo. Mire, teníamos unos dividendos iniciales por pagar de 90.000 pesos. ¿De dónde obtenemos este valor? Vamos al estado de origen y aplicación de recursos. Miren, 90.000 pesos en el año 2006 teníamos por pagar, más dividendos declarados, que son 672.030. Estos dividendos declarados son los dividendos que la empresa declara para poder pagar. Dice que aquí viene información adicional. Como se indica en información adicional, se declaran dividendos por 672.030, o sea que están pendientes por pagar, pero que vamos a pagarlos. Entonces yo sumo a los dividendos del año anterior más los declarados de este año, que son 672.030, que tenemos que pagarlos, y le resto el saldo final de dividendos por pagar, que lo obtengo del estado de origen y aplicación de recursos, que son 126.000 pesos. Mírenlo aquí. Me daría el total de dividendos pagados, que serían 636.030 pesos, que es lo que está aquí. Entonces sumo 360.000 pesos menos 636.030, me daría un flujo neto de financiamiento 276.030 pesos. Negativo, porque hubo desembolsos. Ahora sí obtenemos el aumento o disminución del efectivo. ¿Qué es lo que hago? Entonces hacemos una operación. Tomo las actividades de operación, que fue 1.236.630, que es lo que está aquí. Le resto, porque es negativo, las actividades de inversión, que son 345.000. Y le resto las actividades de financiación, que fueron 276.030. Me daría 615.600 pesos, que es el aumento del efectivo. ¿Por qué? Porque este valor es positivo, es mayor que la suma de los dos, por lo tanto me daría un aumento del efectivo. Miremos el efectivo de principio de año. ¿De dónde obtengo estos 863.100 pesos? Pues del balance del año anterior. Miren, del año anterior teníamos de efectivo 863.100 pesos, y lo sumo al aumento del efectivo. Entonces me daría el efectivo al final del año de 1.478.700 pesos, que se tiene que coincidir exactamente igual con el efectivo del último año, o sea del 2007. Miremoslo. Debe estar en el balance del año 2007, que sería 1.478.700 pesos. Miren. Y ahí terminamos el estado de flujo por método directo. Espero que les haya quedado muy claro y que les sirva muchísimo este video para poder aprender cómo diseñar un estado de flujo de efectivo de una manera mucho más sencilla. Gracias.